Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva entrevista en el especial Anáhuac Mayab en Filey 2025. Hoy estamos de manteles largos con la autora Ana García Bergua. Y sí, estoy bien, muy bien. Con Ana García Bergua es narradora y cronista, nacida en la Ciudad de México, ha construido una obra literaria que se mueve con naturalidad entre el humor, la fantasía y el realismo. Es autora de novelas y libros de relatos como El Umbral, Púrpura, Isla de Bobos, La Bomba de San José, La Tormenta Hindú y muchos más. Su escritura ha cruzado fronteras y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el inglés, francés, alemán y esloveno. En 2013 fue galardonada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y en 2016 con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima, confirmando el lugar que su pluma ocupa en el panorama literario en nuestro país. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y hoy hablaremos con ella sobre su universo literario, sobre lo que ha escrito, viene a presentar y los espacios que va a estar presentándose aquí en la Filey 2025. Bienvenida, Ana. Gracias. Le preguntaba si ya tenía tiempo aquí en Mérida. Sí, llegué ayer. Me encanta Mérida, la disfruto mucho. ¿Y ya había venido a presentaciones previas a Filey del año pasado o anteriores? Sí, he venido a varias ediciones de Filey y el libro del que voy a hablar hoy con los clubes de lectura, justamente cuando salió lo presentamos aquí en un cine en el centro, que ya no está ese cine. Bueno, hoy vi la marquesina, pero ya no es cine. Y estuvo muy bonito, no se me olvida esa presentación. Qué maravilla, y pues comencemos por qué eventos vamos a tener, dónde se va a estar presentando. Pues ahora al rato a las 6:30 tenemos una conversación con clubes de lectura sobre La Bomba de San José. Voy a presentar un libro de Carlos Martín Briceño, un autor de aquí muy conocido, también a las 8. Mañana tenemos una conversación con jóvenes a las 10 de la mañana. Esto también organizado por ERA, por Ediciones ERA. ¿Y qué otra cosa? Otro sobre la lectura con ESM, una conversación sobre la lectura, sobre cómo la lectura impulsa a la escritura. Ok. Ajá. Comencemos con el espacio que va a ser dedicado para jóvenes. Esto lo estamos grabando el martes 25 de marzo. Estamos recién comenzando en la Filey. Se presenta el 26 de marzo, 10 de la mañana, encuentro con jóvenes. ¿Qué esperamos en este evento? Ay, que no me hagan preguntas muy difíciles porque ya los conozco. No, pues que pregunten, siempre es muy refrescante, pues conversar con jóvenes, ver cómo ven ellos las cosas. A mí siempre me gusta mucho platicar con ellos. Enriquece, ¿no? Enriquece sí. Bastante. Y después tenemos este encuentro de cómo, me interesó mucho este punto, ¿no? El de cómo la lectura impulsa la escritura. ¿Qué va a suceder en este encuentro, en esta plática? Pues va a ser una conversación con otro autor sobre ese tema, ¿no? Hablar de la lectura, pero ya como escritores, cómo funciona lo que leemos para ponernos a escribir, ¿no? Ok, y viéndolo como un ángulo de abordaje, sí. ¿Cuál sería ese, si nos permite el spoiler? El adelanto. El adelanto, si lo podemos tener por aquí. ¿Cuál es este ángulo de entrada? ¿Cuál es la principal diferencia de ser un lector? Puede uno devorar libros y siempre te quedas como lector, a diferencia de devorar libros, o tal vez no tantos, y ponerte a escribir. Pues es como si el libro te llamara a hacerlo tú también, ¿no? A veces puede ser el ritmo de una prosa que te dan ganas de seguir escribiendo con ese ritmo, los temas,
pues ver lo que hace un autor y tratar de hacerlo tú, a ver si te sale, como descubrirle algún truco y decir, yo lo voy a hacer también. Pues así como yo, a veces es una comparación un poco burda, pero es como ir al restaurante y comes algo que te encanta y dices, yo lo quiero hacer en mi casa, pero yo le voy a poner perejil y no sé qué. Entonces, bueno, sí tiene muchas veces ese sentido como de alimento de la propia escritura, y también para darse cuenta de qué cosas ya se escribieron y no anda uno descubriendo el hilo negro, ¿no? Porque luego hay autores que hacen, según ellos, grandes descubrimientos, pero pues esto ya Dante ya lo dijo. Sí, que de repente llega uno a un territorio común, Sí. que dices, yo creí que yo era el primero en pisar estas tierras. Exactamente. Estas tierras narrativas. Sí, y la analogía de la cocina me parece tan natural de los seres humanos, ¿no? Es una gran representación de la creatividad de los seres humanos, y sobre todo esta riqueza de cómo lo prepara alguien más. Sí, exacto. ¿No? Los ingredientes son los mismos, son las mismas palabras para todos. Los temas en general, pues son temas universales. Y ahora te hago una pregunta, Ana, y para hablar sobre el libro. ¿Qué dispara la idea de esto voy a hacer un libro? Independientemente de cuando uno tiene un encargo y un compromiso de necesitamos un libro para tal fecha, cuando uno dice, ok, esta idea, esto lo voy a volver un libro. Pues quizá al principio no tenía tanta idea y era como una sorpresa, ¿no? Hubo una novela Púrpura que empecé con un cuento, pero los personajes se me revelaron, y porque era la historia, era un poco para burlarme, era la historia de un chico muy de provincia, de un pueblito muy pequeño, que va a visitar a su primo a una ciudad y queda tan deslumbrado, entonces describe todo como si fuera extraordinario, pero el lector se da cuenta de que no es para tanto, ¿no? Pero era un poco como ver este contraste y reírme. Y resulta que mi personaje se enamoró del primo, y entonces ya la historia siguió y siguió, y al rato ya era una novela. Y bueno, esa vez eso me pasó, y luego como que ya empecé a pensar más los libros, a darme cuenta cuando un libro, pues, o cuando una historia da para una novela o da para un cuento, ¿no? Claro, es comenzar la historia y la historia manda. Sí. Te va dando esas pistas de hasta dónde llega. Hasta dónde puede llegar, ¿no? Ay, qué maravilla. Y ahora voy a tomar el libro. Sí. Hablemos de La bomba de San José. Que de nuevo viene en La bomba de San José, que es el nuevo libro que se presenta. Aquí lo tenemos. Este libro, digamos, es una reedición. Este libro ganó el premio Sor Juana en 2013. Claro. Y sí, y ahora, bueno, con los clubes de lectura, pues estamos aquí de regreso para conversar de él. Pues es un libro que habla de los años 60, de los cambios, digamos. Mucha de la literatura mexicana de los 60 pues habla del 68, y yo quería hablar de otras cosas, de la entrada de la modernidad, de la influencia de Estados Unidos y de Francia en las clases intelectuales, de la píldora anticonceptiva, sobre todo de lo que significó para las mujeres esta liberación de los 60, ¿no? Ok, y es una gran perspectiva hablar de los años 60, y voy a hacer esta pregunta. ¿Encuentras algún paralelismo entre la época que se describe en La bomba de San José y la época actual? Ay, me encantaría, pero no, esta está horrible. O sea, sí estaba la Guerra Fría, sí había,
pero digamos que toda esta rebelión de los jóvenes contra el establishment, toda esta, pues sí ha habido un poco, ¿no? Como todo este movimiento feminista, woke, que se le podría parecer quizá, ¿verdad? Me pones a pensar. Ok. Pero sí es chistoso, como que yo veo los 60s como una época trágica, pero muy alegre. Y Ok. aquí ya no estamos tan alegres, oye. Nos quedamos con lo trágico. Sí, Sí, ya sí. se fue a la alegría. Y tenía yo también otra pregunta de ¿por dónde comenzar la obra? Porque son bastantes libros. ¿Cuál es el primer libro que recomendarías, Ana, para comenzar tu obra? ¿Quién para descubrir? No lo sé. Eso sí es una pregunta que cuando me la hacen yo digo, ¿y ahora qué les digo? Sí. Porque no sé, pues digamos que si les gusta la novela histórica, pueden empezar por Isla de Bobos, que digamos que es más novela histórica. Y si les gusta el cuento, pues pueden empezar con era mi libro más reciente de cuentos, se llama Leer en los aviones. Okay. Son libros de viajes, de transportes donde suceden cosas, ¿no? Ah, ok. Sí. Ok. ¿Y la Isla de Bobos? ¿De qué va Isla de Bobos para quien gusta de la novela histórica? Es sobre la tragedia de la isla Clipperton, de los soldados que fueron abandonados ahí durante la revolución y pues lo que sucedió, ¿no? Ok, que era esta isla que se peleaba de repente México, Exacto. con Francia, Sí, con... sí. Ok, Sí. de inmediato lo voy a ir a buscar. Muy bien. Porque me encantan esos episodios Sí. de la historia, de repente padres. como muy arbitrarios, Sí. ¿no? De repente esta arbitrariedad de la historia. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que exploras en tus diferentes obras? El contar una historia, claro que tenemos esto, pero abordamos momentos históricos, vamos desde la isla Clipperton, vamos a un joven de provincia que va a Ciudad de México, estamos en los años 60, en la bomba de San José. Sí. ¿Cuáles son estos principales puntos? Sí, también está en Rosas Negras, sucede en el Porfiriato, es una novela de espiritismo, de espiritistas y electricidad. Es como me gusta hacer como recrear épocas y hacer historias que corresponderían a ese momento, ¿no? Pues sobre todo las novelas, Fuego 20, que digamos es la más reciente, es sobre Fuego 20, pues es sobre el incendio de la Cineteca Nacional en los años 80, ¿no? Okay. Que me tocó porque yo trabajaba ahí y también escribí a cuatro manos con Alfredo Núñez Lanz una novela sobre el Waikiki, sobre el cabaret. Son como historias urbanas, digamos, Okay. que me gusta hacer como la época. Ay. Como la manera en que se pensaba. Claro, es como retratar esa época en Sí. las páginas, ¿no? Y contar esa historia a través de todo ese entorno. Sí, son un poco libros de aventuras. Ok, perfecto. Y retomando todo lo que hemos platicado, ¿qué lecturas son las que te llevan, Ana, a escribir? Decíamos la relación entre la lectura y escritura. ¿Quiénes son, podemos llamarle inspiración, podemos llamarle fuentes, referencia, o hablábamos de la analogía de la cocina? Si hiciéramos la analogía de cocina, ¿quiénes son tus chefs favoritos? Híjole, pues está complicado, pero porque digamos que cada libro tiene sus padrinos, ¿no? Pero sí un poco pienso mucho en Ibargüengoitia, en Tito Monterroso, que yo lo leía mucho, Cortázar, en Chesterton, como que Ahí está, en ese universo. están, sí. En ese universo de contar estas historias. Sí. Y
Bueno, este espacio lo escucha más una comunidad universitaria. Sí, Y siendo parte de este espacio de creadores, ¿no? Sabemos que la creatividad es lo que nos lleva a otros niveles, hasta nos puede distinguir como latinoamericanos, ¿no? No solamente mexicanos, como latinoamericanos. ¿Qué puedes recomendarle a los jóvenes, a las jóvenes que quieren ya sea escribir, que quieren crear? ¿Qué se debe de hacer? ¿Por dónde se debe de comenzar? ¿Cuál es el punto? pues hace rato me preguntaron lo mismo y yo decía que hay que buscar cómplices, ¿no? Porque si estás aislado y nada más tú escribes solito, pues va a ser muy difícil. Pues buscar entre los amigos al que le gusta leer, al que le gusta intercambiar, recomendar autores. Siempre yo creo que para, sobre todo cuando uno es joven, para abrirse el paso en esta actividad, en este oficio, pues hay que buscar cómplices, gente a quien leerle tus cosas, y que te digan qué piensan, cómo lo reciben, y así, y leer mucho, Ok, ¿no? ok. Y si hiciéramos ahí va mi pregunta para ir cerrando este espacio. De repente es muy complicado autodefinirse, ¿no? Te preguntaba, ¿por qué? O recomenzar, dices, no sé. Pero si pusiéramos, le voy a llamar como un kit de, ok, voy a elegir 5 libros. Y entre esos 5 libros hay uno de Ana García Bergua. ¿Qué otros 5 libros voy a tener en ese kit de, podemos llamarle novela histórica o historias urbanas? Podemos ponerle cualquier nombre, pero entre... ¿Cómo armarías ese kit de 5 libros? Híjole, de otros autores. De otros autores, incluido Ay, Ana García Bergua. no, pues me da pena, voy a escoger puros autores de mi generación, porque Adelante. más para arriba como que uno dice, ¿cómo te atreves, verdad? No, pues escogería Fruta Verde de Enrique Serna, Ok. El cuerpo náufrago de Ana Clavel, escogería La corte de los ilusos de Rosa Beltrán, y me falta uno, ¿verdad? Sí, uno más. Vamos a poner Y ese. El ángel de Nicolás de Verónica Murillo. Ok, perfecto. Grandes recomendaciones. Y yo también me llevo todas esas recomendaciones. Y es un gran gusto descubrir ese tipo de exploración de historias, de ideas, esa forma de crear. Y no sé si quisieras darle para cerrar este espacio, algún mensaje a nuestra comunidad, ya sea a profesores, alumnos, alumnas, para invitarlos a crear, para invitarlos a leer, para invitarles a lo que tú quieras, Ana. Pues solo decirles que no hay que quitarle espacio a la cultura en la vida de uno, en las actividades, que aunque se dedique uno a la mecánica cuántica o a las matemáticas, que la cultura es un alimento muy importante que nos hace humanos y que hay que darle espacio siempre, ¿no? Qué bello, qué bello. Y creo que cerramos de forma muy redonda porque comenzamos hablando de gastronomía y chef. Exactamente. Y la cultura nos nutre. Nos nutre. Nos sí. nutre. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Gracias. Ana García Bergua. Muchas gracias. Bienvenida a Yucatán. Gracias. Y pues muchísimas gracias. Sigan pendientes del resto de nuestros espacios. Y hasta luego. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.